dice, pero, pero Jehová había dicho, o sea que él ya le había dicho, o sea que le estaba hablando por segunda vez. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahora sí, páselo al otro, a la otro. Versículo 2. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Mire, Dios le dijo 4 cosas a Abraham. 1, haré de ti una nación grande. 2, te bendeciré. 3, te haré famoso. 4, y serás una bendición. Ahora, eso no lo dijo solo para Abraham, diga, eso lo dijo para mí también, diga. Entonces, Dios quiere hacer de nosotros una nación grande. Ya nos bendijo, ¿sí? Ya nos bendijo, porque dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios dice, te haré famoso. Ahora, Él, no busque la fama usted, déjelo que Él lo vaya promoviendo, déjelo que Él lo haga. Y 4, serás una, o sea, nosotros debemos ser una bendición. Versículo 3. Ahora, Él dijo que todo el que lo bendiga a usted, ¿qué va a hacer Dios con esa persona? Lo va a bendecir. Mira el que está al lado suyo, dígale, a usted le sirve bendecirme. Porque dice, bendeciré a los que y maldeciré a los que. Ahora, dígale al que está al lado suyo, dígale, no voy a hacerlo enojar a usted, diga. Porque al hacerlo enojar puedo hacer que usted le caigan maldiciones por culpa mía. Porque Él dijo, maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán bendecidas todas las que. Entonces Dios está en el negocio de que nosotros tengamos una familia. Diga gloria. Diga gloria. Diga, Dios es bueno. Diga, exageradamente bueno. Ok, yo he intitulado este sermón El viaje de la fe. Estamos hablando de Abraham y estamos hablando de fe. ¿Y por qué estamos hablando de Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe. Abraham es el que Dios lo llamó padre y dice que nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la fe. Entonces, Abraham, vamos a ir a Génesis 11 para mirar el viaje como Abraham, Génesis 11, empezó, dice 31, 11:31, dice, un día Terach es el papá de Abraham, decidió salir de Ur de los caldeos para irse a vivir al país de Canaán. Entonces, ¿dónde vivía Abraham? En Ur de los caldeos. La palabra caldeo significa como confusión, es Babilonia, entonces significa como confusión. Entonces Abraham estaba en una vaina que era como confundido. Así estábamos usted y yo cuando no teníamos a Cristo. Estábamos más confundidos, amén. Y Dios le dijo, bueno, se llevó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai. Pero cuando llegaron a la ciudad de Harán, se quedaron viviendo en ese lugar. Fue allí en Harán donde murió Terach cuando tenía 205 años de edad.
Así que usted no se preocupe si usted tiene 40 años y cree que está viejo. Mire de qué años murió el papá de Abraham, 200 y péguele años. O sea que usted está joven, en la edad que usted está joven. Amén. Muy bien. Ahora, note que Dios le dijo a Abraham, ya le había dicho, dice, pero Dios le había dicho, o sea, que aquí ya le había dicho Dios a Abraham que se fuera para Canaán. Y en el capítulo 12:1 nuevamente, dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Ya le había dicho, o sea que Abraham se fue, hizo lo que Dios dijo. No, porque leímos el capítulo 11 y dice que el papá se fue con el papá, se fue con el sobrino, se fue con la esposa y se fue él, pero se quedaron en Harán. Y ellos tenían que llegar ¿a dónde? A Canaán. Entonces eso es más o menos como hacer la voluntad de Dios, como que lo que a mí me llama la atención y lo que no. ¿Sí se ha dado cuenta que nosotros a veces obedecemos ciertas cosas de la palabra y otras no? ¿Amén o no amén? Y cuando obedecemos ciertas cosas de la palabra, esa es la que le damos los consejos a los demás. Mire, usted tiene que hacer eso, o sea, sí, pero las que no hace, no enseña esas. A mí, si se ha dado cuenta, a mí se me dificultaba mucho enseñar mucho acerca de caminar en amor. Entonces casi no enseñaba eso, pero ahora voy a enseñar mucho porque estoy aprendiendo a caminar en amor. Amén, estoy enamorado. Entonces dice que el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra. Ahora, nota esto. Cuando Dios lo llama a uno, lo primero que le pide es que deje. ¿Qué hay que hacer? Dejar. Usted tiene que dejar su vida antigua y empezar una nueva vida. Por eso, diga conmigo, diga, ahora soy más consciente. Diga, estoy muy consciente de que ahora estoy en Cristo y soy una creación nueva. Ahora sé que lo viejo ha quedado atrás. Nada de lo viejo camina conmigo. Ahora soy nuevo. Ahora soy unido a Cristo y soy uno con Él. Ya no tengo la naturaleza de Adán. Ya no tengo la justicia de pecado. Ya no tengo el ADN de Satanás. Ahora tengo la naturaleza de Dios. Soy una creación nueva. ¿Sí ve que le dijo, deja a tu tierra, tus parientes? Ahora, ¿qué significa eso? Yo estoy cada vez más convencido que en Pedro dice, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros antepasados. ¿Qué heredamos de nuestros antepasados? La naturaleza de Adán. ¿Qué heredamos de nuestros antepasados? La naturaleza del diablo. Porque nuestros padres estaban muertos espiritualmente y nos concibieron muertos espiritualmente. Amén. Entonces, deja tus parientes, deja esa naturaleza. Mira, cada vez estoy más convencido que la buena obra que Dios inició en mí, la perfeccionará. ¿Qué inició Dios en mi espíritu? Una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva creación, un nuevo ser. Amén. Alguien que nunca había existido. Cada vez que usted se ve desde ahí, usted se ve a imagen y semejanza de Dios. Cada vez que usted empieza a recordar, y si yo no hubiera hecho, y si yo hubiera hecho, usted empieza a mirarse en Adán, usted empieza a mirarse con la naturaleza del diablo. Diga gloria. Diga gloria. Entonces le dijo, deja a tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. O sea, Dios está interesado en mostrarle a usted lo que Él tiene para usted, lo que Él tiene para mí. Él tiene planes de bien y no de mal. O sea, que los planes de Dios son mejores que los
míos. Amén. Y en el versículo 2 empieza a decirle qué quiere hacer con él. En el versículo 2 Dios le dice el plan que tiene. ¿Sí? Ahora, en el versículo 1, ¿por qué sé también que Dios le había dicho, ya le había dicho a Abraham? Vamos un momentico a Hechos 7. Y en el capítulo de Hechos 7 afirma esto, que tiene en cuenta lo que dice la traducción Reina Valera. Dios ya le había dicho es Esteban cuando se está defendiendo que lo quieren matar los fariseos, y Esteban contestó: hermanos y padres. Hechos, ¿está bien? 2, ahí está. Dice, y le dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando ¿en dónde? Ahora, Mesopotamia es Ur de los caldeos. Ni siquiera Mesopotamia es Harán, es Ur de los caldeos. Entonces, él se le apareció allá, estando en Mesopotamia, antes que morase, bueno, ahí dice Charán, pero es Harán. ¿Sí? Entonces, si quiere, pásalo a la NBI para que. Y entonces dice, antes de radicarse en Harán. Recuerda que en Harán fue donde lo llevó el papá. Lo llevó con Sara, con el sobrino, y se fueron para allá. Entonces dice, antes vivían en Mesopotamia antes de radicarse en Harán. Entonces, esto demuestra que Dios ya le había dicho a Abraham que saliera de la tierra y que se fuera pero él no se fue para allá, se fue para Harán. Diga, obediencias a medias es una desobediencia. ¿Amén o no amén? Sí, que la gente dice, yo sí voy a diezmar, pero yo el diezmo se lo voy a dar por allá a un pobre. Pero pues eso lo dice la Biblia. O sea, eso es una obediencia ¿a qué? A medias. Ahora, ese es el evangelio según cada uno. Amén. Entonces, Dios le dijo, váyase para Canaán, y él se quedó en Harán. Dice, Dios le había dicho. Entonces, esto. Ahora, quiero un momentico que vayamos a Hebreos 11:8 para que usted empiece a mirar cómo es que funciona la fe. Ahora, lo que hizo Abraham es lo que hacemos todos. O sea, en la medida en que vamos creciendo, vamos entendiendo mejor y vamos haciéndole más casos a Dios, ¿sí? Abraham es alguien que nos inspira, y hay algo, y es que la fe siempre va a ir creciendo. ¿Cómo va a ir la fe? Ahora, lo voy a decir ¿por qué? Porque todo lo que tiene vida crece, y la fe es algo vivo. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Ahora, y todo lo que tiene vida tiene movimiento. ¿Amén? Mire usted un niño y verá que a toda hora se está ¿qué? Porque el niño está lleno de ¿qué? Y en cambio el anciano empieza a decir, deje ese niño, quédese quieto ahí. ¿Se da cuenta? O sea, usted mire a alguien molesto y es un anciano viendo al niño siempre moviéndose. Porque el niño está lleno de ¿qué? Y al anciano le están acabando las pilas. ¿Amén? Por eso usted tiene que creer lo que dice la Biblia, que Moisés tenía 120 años, sus ojos nunca se nublaron y tuvo el vigor de un joven. Diga gloria. Diga gloria. Ahora, pero Dios dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. O sea, que no importa los años que usted tenga, si usted mantiene recargando la pila, usted va a tener el vigor de un joven. Diga gloria. Diga gloria. Entonces, el proceso
en hebreo dice, por la fe, Abraham, ¿por la qué? Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Abraham? Dice, por la fe Abraham cuando fue llamado, ¿cuando fue qué? Ahora escuche, diga, oigo y obedezco. Diga, oigo y obedezco. Porque dice, por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, ¿qué hizo? Obedeció. Ahora, note que si él fue llamado, él tuvo que haber ¿qué? No, primero ¿qué? Oído, escuchado. Por eso diga, oigo y obedezco. Porque dice, por la fe Abraham cuando fue llamado. Entonces, Dios llamó a Abraham y Abraham lo escuchó. Y cuando lo escuchó, Abraham obedeció. Dice, por la fe Abraham. Ahora, ese es un principio que te lo debes aprender. Uno primero no obedece y después cree. No es así. Primero uno cree y después ¿qué? Entonces cuando usted no obedece, algo está sucediendo. ¿Qué está sucediendo en usted? No está creyendo. ¿Amén o no amén? Entonces uno aquí se para 1 y 2, 3, 5, 30,000, 300,000. Hay que servir, no sirve. Entonces, ¿por qué? Porque están oyendo, pero ¿qué pasa? No están creyendo. No están creyendo. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció. ¿Qué hizo? Obedeció. Usted cuando oye la palabra y la cree, usted obedece. Dice, ¿salió? Ahora, ¿él salió de una? No, pero salió. Ahora, puede que usted en muchas cosas, en cuanto a ofrendas, en cuanto a diezmos, en cuanto a servir, un día sirve, otro día, tranquilo, ahí va. Porque note que Abraham fue llamado, dice que salió y obedeció, pero no salió de una vez para donde Dios le dijo. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros estamos cambiando muchas estructuras mentales, muchos patrones y en esa medida vamos en un proceso. Pero lo importante es que si usted arrancó, tranquilo. Dios dijo que lo perfeccionaría, no usted. Entonces Dios lo va a perfeccionar. Eso es lo bueno, porque en el negocio socio está Dios. Entonces Dios nos va a ir y Dios tiene paciencia. Él con ninguno de ustedes se va a desanimar. Ahora, y la razón es porque Él fue el que lo escogió a usted no lo escogió a Él. Y la razón fue porque Él fue el que lo llamó a usted no llamó a Dios. ¿Sí ve que dice Abraham cuando fue llamado? Ahora, usted también fue llamado. Tranquilo, no se desespere. Dice, a un lugar que más tarde recibiría como herencia. ¿Recibiría como qué? Ahora, me gusta eso. Obedeció y salió sin saber a dónde qué iba. Ahora, uno siempre dice, ay, a mí cómo me gustaría que Dios me contara todo el rollo de lo que yo tengo que hacer. Pero note que no es así. Dios le dijo, salga, y no le dijo para dónde. Ahora, ¿él se fue? Sí. Porque, por eso dice que la luz de los justos es como la luz del, ¿cómo es? Que va en aumento. O sea, en la medida que usted va teniendo más fe, va mirando, cada vez lo tengo más claro. Entonces, aquí él salió sin saber a dónde iba. Es más, uno a veces en la iglesia debería todo el mundo empezar sirviendo, lavando los baños. ¿Y a dónde me va a llevar esto? Muy lejos. Ahora, si no lava eso, no sirve. Entonces, pero tranquilo, dice, salió sin saber a dónde iba, pero salió, sí, porque la fe me garantiza a mí que me va a llevar al lugar, a la meta. Entonces,
A mí me gusta explicarlo mucho en el matrimonio, porque en el matrimonio usted se casa y Dios le dice, lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y dice, y después dice, hasta que la muerte. O sea, que uno sale en el matrimonio y no sabe para dónde va, pero sabe que llega con él hasta donde se muere. Amén. Y así debería ver usted. Pero usted, uy, pero ¿cómo así me salieron un poco de cosas por el camino? Tranquilo, mijo. Que la muerte lo separe. Amén o no amén. O sea, eso es la fe. Y la fe lo va equipando a uno, y la fe lo va perfeccionando a uno. Entonces, aquí, versículo 9, y me gusta esto, dice, por la fe, ¿por qué? Se radicó como extranjero en la tierra prometida. O sea, Dios le había dicho que esa era la tierra y estaba como un extranjero. Y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también o sea, que metió a su descendencia ahí, metió su descendencia ahí en la promesa. Ahora, volvamos otra vez a Génesis. Y en el Génesis 12:4 estamos viendo, porque vamos a mirar cómo fue el viaje de la fe de Abraham, cómo caminó él. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Ahora escuche. Dice la Biblia, me gusta porque es que la Biblia lo ve a usted como un producto terminado y no como usted se ve con todos los impases, porque dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. ¿Dios ordenó que se llevara a Lot? No, pero Dios daba por hecho de que Abraham iba a hacer eso algún día, ¿sí? Entonces dice que partió. Él no debería haberse llevado a Lot, porque Dios le había dicho, deja a tu tierra, a tu parentela y a la tierra que te mostraré. Entonces, pero salió de Harán, versículo 5. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Salieron para la tierra de Canaán y allá llegaron. ¿Llegaron a la tierra que Dios le había dicho? Sí, ahora. Sí. Ahora, se llevó a Lot, que no se lo debía llevar, pero siguió caminando. Y tal vez usted en su vida de fe hay cosas que usted no se ha podido desprender, pero tranquilo, se las va a desprender, las va a dejar. Amén. No se preocupe que con ese camino Dios lo va limpiando, le va quitando cosas, le va quitando ciertos lodos. Amén. Tranquilo. Ahora, me llama la atención que dice que él se fue para una tierra sin saber para dónde iba, pero se llevó todos los bienes. Y se llevó un poco de esclavos que tenía. Tremendo, ¿no? O sea, mira la fe cómo es. La fe lo lleva a usted a hacer cosas como locas. Porque él iba para una tierra que no sabía dónde era y se llevó toda la plata. Él hubiera podido decir, no, más bien eso lo dejo en el banco allá y cuando yo conozca la tierra, vuelvo. Entonces, pero se llevó a Lot. Versículo 6. 6 y 7. Dice, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, o sea, atravesó la tierra de Canaán, donde Dios le había dicho, donde se encuentra el gran árbol de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región, versículo 7. Allí el Señor se le apareció a Abraham, o sea, ya le ha hablado 3 veces. Le habló cuando le dijo que saliera de Mesopotamia, le habló cuando estaba en Harán y ahora le habló ya cuando estaba en la tierra de Canaán.
estaba en Siquén, dice, y allí se le apareció Abraham y le dijo, yo te daré esta tierra a tu descendencia. Y me llama la atención, no dice que se la daba a él, sino ¿a quién? A la descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. Ahora, escuche, los altares es un tipo de sacrificio. Los altares es un tipo de adoración. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Adoró. Ahora, sacrificó algo a Dios. Ahora, recuerde, usted para ser un adorador, usted tiene que sacrificar su cuerpo todos los días. Ese es el chivo que usted ahora le ofrece a Dios. Ese es el chivo expiatorio, ese es el becerro, esa es la tortolita, ese es el cabro, su cuerpo. O sea que si usted quiere ofrecerle a Dios adoración, tiene que empezar por ofrecerle su cuerpo. Ustedes están acá porque obligaron su cuerpo. Amén. Diga conmigo, diga, ahora soy consciente de que soy un espíritu y que mi cuerpo me obedece. Ahí lo traigo. Diga, ahí lo traigo. Lo traigo como un sacrificio. Lo golpeo, lo obligo. Y yo le ordeno a él que se arrodille. Y no lo dejo que se duerma. Amén. El sinvergüenza se quiere quedar dormido en las cosas de Dios. Se quiere quedar dormido. Y él tiene sus razones. Él le dice, mire, es que estamos cansados. Pero cuando está trabajando dice que no, que trabajemos. Entonces, usted coge a ese chivo, lo trae. Entonces dice, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo te daré esa tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. O sea que si usted quiere que el Señor le hable y se le aparezca y todo, ofrézcale el chivito, ofrézcale su cuerpo, no lo deje opinar. Si ve que usted se levanta a veces a las 4 de la mañana y dice voy a orar un ratico y le dice dormamos, y vuelve y usted sigue dormido, no deja. Entonces usted lo tiene que sacrificar. Dale juguete, sí señor. Entonces Dios ahí fue donde le prometió, en Siquén fue donde Dios le prometió a su descendencia. Versículo 9. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del. Ahora, note que la vida de la fe es por etapas, es un proceso, es algo que usted va, por decir algo, en respecto a la salud. Usted a veces en el camino de la fe dice, me duele la cabeza y dice, no me voy a tomar nada. Y a través de la fe dice, oh Padre, tu palabra dice que por las llagas de Cristo yo fui sano. Se me quitó el dolor de cabeza. Una etapa. Pero ya después le viene algo más fuerte. Pueda que usted recurra a ciertas cosas o pueda que usted siga caminando, creciendo en esa área, en el área de la salud. Porque él siguió su viaje por etapas. Así es en cuanto a la economía de cada uno de nosotros. Entonces dice que él siguió en ese viaje de la fe y llegó a la región del Negev. Ahora, mira esto. El Negev significa como desierto, árido. Significa, o sea, el Negev es un desierto. Entonces, en un desierto, ¿qué no hay? Agua. Ahora, mire lo que pasa cuando usted entra a un desierto, versículo 10. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir ¿a dónde? Ahora, ¿para dónde lo mandó Dios? Para Canaán. ¿Y para dónde se fue él? Ahora, Canaán siempre es la tierra prometida y Egipto es el mundo. Entonces, ¿para dónde se fue Abraham? Para el mundo. Ahora. Me llamó lo de Negev
porque dice árido, dice desierto, el agua escaseaba. ¿Y sabe qué significa el agua? La palabra. Entonces, ¿qué le empezó a escasear a Abraham? La palabra. Y ese es uno de los problemas de nosotros, cuando no nos congregamos, no oramos, no estudiamos, no predicamos, ¿qué cree que empieza a escasear en nosotros? La palabra. Entonces empezamos a volvernos como muy carnales, como muy mundanos. Cuando usted empieza a hacer muchas cosas para el mundo y dice, y empieza a meterse en una cosa y empieza a meterse en la otra, lo primero que empieza a sacrificar es la palabra. Porque las otras ocupaciones lo empiezan a usted, ¿a qué? A absorber. Entonces usted, cuando empieza ahí, dice, Dios no me contesta, y empieza a buscar al mundo, a ver cómo araña algo en el mundo, porque dice, Dios no me está hablando, Dios. Entonces, el hombre se fue para el Negev, y en el Negev tuvo hambre. ¿Y a dónde miró? A Egipto. ¿Dios lo había mandado para Egipto? No. Ahora, mira, tranquilo, Dios tiene paciencia con usted, no se condene, tranquilo, Dios lo está moldeando. El Abraham se nos fue para Egipto. Allá no habíamos mandado a Abraham, y entonces la oveja se va por allá, y después llega como aporreada la oveja de haberse ido para el mundo. Y entonces dice que él se fue para Egipto, versículo 11. Ahora, quiero que lea, quiero que lo ponga en la Reina Valera, porque tiene una palabra clave en el versículo 10. En el 10. Dice, y hubo hambre en la tierra, ¿y qué hizo Abraham? Descendió. Ahora, ¿la fe va en aumento o va decreciendo? Ahora, ¿los hijos de Dios van creciendo o van decreciendo? O sea, dice que Abraham empezó a echar para abajo. Qué tremendo, a mí me gusta todo esto de la Biblia. O sea, él empezó cuando tuvo hambre en la tierra, descendió. Y usted no está llamado a descender, sino usted está llamado a crecer. Y lo que no crece no tiene vida. Si ha visto que un árbol, usted lo ve y empieza ¿a qué? A crecer. Usted dice, ve cómo está de bonito el árbol. Entonces, dice, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora, ¿era qué? Ahora, a ver, ahora, un chiste flojo. Y no gobernaba ni uno de izquierda ni de derecha, y había hambre. O sea que el hambre siempre ha existido, porque el hambre es el resultado del pecado. Amén. Pues imagínense en ese entonces que había, me imagino que debería haber de todo. Ahora, él se fue para un desierto. Yo estaba mirando, ¿cuántos saben qué significa Casanare? ¿Qué significa? No. ¿Sabe qué significa Casanare? Yo quedé aterrado y cada vez estoy más convencido que los nombres tienen mucho poder. Casanare significa ríos de aguas negras. Porque Casanare lo que bota es petróleo. Es tremendo el nombre que le pusieron. Si quieren, busque ahí en el Google y me confirma lo que les estoy diciendo. O sea, impresionante que el nombre que le colocaron a nuestro departamento tiene que ver con toda la producción. Es el departamento más productor de petróleo. Son ríos. ¿Qué dice mi hermana Heidi? Dice Virgen Santísima. Dale. ¿Ríos de qué? Muy bien, ríos de aguas negras. Ahora, ¿qué son los ríos que han salido de nuestro departamento?
petróleo. ¿Y el petróleo luego cómo es? Y dice que a veces se consiguen como unas vetas o unos ríos. Yo dije, tremendo. O sea, solo por confirmar eso, que él se fue para un lugar árido. Y de ahí terminó yéndose para Egipto. ¿Sí? Entonces, miremos, segunda de Tesalonicenses 1:3, para que se dé cuenta que esta debe ser lo que usted debe hacer con su fe. Pero para que usted pueda hacer eso con su fe, usted tiene que estar conectado a la vid, porque usted es un pámpano. Amén. Diga, yo soy, diga, una rama de la vid. Y en la medida que me conecto a la vid, estoy dando fruto, estoy dando fruto, estoy dando fruto. Ahora, si se desconecta de la vid, se seca. Entonces dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, porque su fe va en aumento. ¿Cómo va la fe de ustedes? En aumento. Entonces, ustedes no pueden descender, ustedes tienen siempre que crecer. Puedes pasarlo nuevamente a la NBI. Dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Entonces, ¿cómo va la fe de nosotros? Creciendo, diga, mi fe va en incremento, va en incremento. Diga, este es un tiempo de incremento. Oh, estoy incrementando. Oh, en todo estoy creciendo. Ahora, ¿por qué usted y yo debemos de estar creciendo en todo? Porque nosotros somos organismos vivos. Entonces, esto dice, ahora, note que cuando Abraham se fue para Egipto, en Egipto usted no haya fe. Porque el mundo no camina con la fe de nosotros. El mundo camina con la fe de los sentidos. Entonces, cuando él se fue para Egipto, él descendió. Y usted y yo vamos en incremento. ¿Amén? Muy bien. Ok, ahora, versículo, otra vez Génesis 11. Era solo para que ustedes se den cuenta que nosotros vamos es en aumento, en incremento. Nosotros vamos cada vez en una revelación mayor. Génesis 12, mi hermano. Génesis 12, versículo 11. Ahora, dice, cuando estaban por entrar a Egipto, dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer, ¿qué? O sea, cuando ellos iban a entrar a Egipto, él le dijo, oiga, viéndolo bien ustedes. Ahora, ojo que la Sara ya tenía como 60 y péguele años. O sea que esa Sara tenía que ser muy elegante. Menos mal que cuando no habían mis universos ni nada de esa vaina. Porque él le dice, cuando ya estaban él por entrar a Egipto, le dijo a Sarai su mujer, mira, yo sé que eres una mujer de hermoso aspecto. Versículo 12. Así que cuando los egipcios te vean, dirán, esta es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Ahora, mira cómo es eso. Cuando tú entras al mundo, a Egipto, y dejas de escuchar la palabra y tu fe empieza a descender, entras en pánico. ¿Sí ves lo que sintió Abraham? ¿Qué sintió Abraham? Miedo. ¿Sintió? Miedo. Ahora, Abraham se puso ya no a andar por fe, sino por vista, porque se puso a mirar a la mujer. Él no tenía que mirar a la mujer, él tenía que mirar era la palabra. Porque el Dios le ha dicho, te bendeciré, haré de ti una nación grande, en ti serán benditos. Y él se puso a mirar ¿a quién? A la mujer. Ahora miren lo que él le dice a la mujer. Versículo 13. Ahora, ¿estamos aprendiendo? ¿Sí? Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien. ¿Para que qué? Gracias a ella le fuera ¿qué?
Ahora, a él le iba a ir bien gracias a quién? A Dios, que le dio una ¿qué? Promesa. Entonces, muchos de nosotros, bueno, versículo 14. Cuando Abraham llegó a Egipto, cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy, o sea, tal lo que dijo el Abraham. El Abraham no estaba hablando carreta de la esposa. Versículo 15. También los oficiales del faraón, o sea, los duros, la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Ahora, a Abraham no lo llevaron. Ahora, si Abraham hubiese creído en la promesa, va Abraham y la esposa. Porque Dios le había dicho, serás una bendición, en ti serán benditas las familias de la tierra, haré de ti un nombre, un gran hombre. Versículo 16. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. ¿Le dieron qué? Vacas. Ahora. Pastor, ¿esto qué quiere decir en términos criollos? Que usted a veces puede ser bendecido diciendo mentiras. Y puede ser bendecido. O sea, usted puede usar estrategias humanas, y ese puede ser la belleza de Sara, su estrategia humana, pueden ser sus habilidades humanas, sus capacidades, sus cosas. Y va a ser bendecido diciendo cosas. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando me iba a venir para acá, yo había trabajado en los restaurantes y conocí a un tipo cuando me vine una vez y me dijo que él tenía unas conexiones con unos casinos de restaurantes. Entonces él llegó y me presentó, dijo, quien le autoriza eso es el presidente de la Junta de Acción Comunal de La Vereda. Y entonces yo fui y le dije al tipo, ¿qué hay que hacer para trabajar acá? Dijo, bueno, nosotros exigimos que le den trabajo a la gente de acá y que usted colabore con algo con la Junta. Le dije, ¿qué es colaborar? Dijo, no, pues que si necesitamos un computador que usted lo regale. Le dije, bueno, listo. Pum. Cuando iban a dar la contratación, me llamaron y me dijeron, no, mire, lo que usted tiene que pagar es aquí un diezmo, un 10% de la que usted le regala. Le dije, no, porque entonces yo me hubiera podido enriquecer, pero no a la manera de quién. ¿A la manera de quién? No me hubiera podido enriquecer a la manera de quién. De Dios. Usted no puede darle un diezmo a nadie, ¿no? Que viene con 5 fusiles, no le dé un diezmo a nadie. Porque entonces usted no está creyendo en lo que Dios ha dicho. Dios dice, el que conspire contra ti, lo hará sin mí y delante de tus ojos caerá. Usted tiene que tener una promesa. Entonces, ahora, él cuando quitó la mirada, porque cuando usted va al mundo, usted quita la mirada de la palabra y usted empieza a querer enriquecerse a la manera de las estrategias de este mundo. O sea, él dijo, a través de la mujer lo empezaron a él a prosperar. Le dieron ovejas, le dieron vacas, le dieron esclavos, le dieron asnos y le dieron camellos. ¿Saben qué eran los camellos? Tractomulas. Una Kenworth. O sea, todo eso le dieron a él. Gracias. Ahora, ¿así escogió Dios bendecir a Abraham? No. O sea, que usted tiene 2 maneras de prosperar. Ahora, lo que pasa es que la otra, usted tiene que desarrollar fe. En esta no, en esta él se movió por la vista. Dijo, venga, usted es muy hermosa. Y si decimos que somos hermanos, allá nos van a tratar bien a usted y a mí. Ahora, 17.
Ahora, él fue enriquecido, pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia. ¿Con qué? Ahora, escuche. ¿Por qué? Porque el faraón se quería acostar ¿con quién? Con Sara. Y al acostarse con Sara, el faraón no estaba bendiciendo a Abraham, sino lo estaba maldiciendo. Y él dijo, maldito el que te maldiga. Y bendito el que te bendiga. Recuerde que ellos eran una bendición. Yo recuerdo que una vez la pastora Marta me regañó, que me dieron ganas de llorar, porque yo hice un paso peligroso con el carro. Yo hice un paso peligroso con el carro y el tipo que casi lo hago accidentar llegó y me dijo hasta de qué me iba a morir. Y ella me dijo, usted lo que hace es traerle maldición a una persona de esas cuando usted comete una imprudencia de esas. Porque ellos vienen y lo maldicen a uno, pero recuerde que maldito todo el que me maldiga. Entonces, esto es bien delicado. Él dijo, no, esto lo solucionamos fácil con una mentira. Y resulta que esa mentira le estaba ocasionando a Abraham y a Sara una maldición al faraón. Amén. O sea, ¿cómo usted no alcanza a medir? Nosotros no alcanzamos a medir que nosotros aquí en la tierra somos una bendición para la gente o una maldición para la gente. Usted es una bendición para todo aquel, digamos, si alguien le compra a usted, Dios va a bendecir a esa persona por el hecho de comprarle a usted. Por eso yo invito mucho a la gente de la iglesia, cómprele a los hermanos, vaya ya que le gasto a sus hermanos. Que la hermana Daniela tiene una empresa, cómprele. Que el hermano Edilio tiene, vaya, Edilio tiene un restaurante, vaya. Que el hermano Jimmy tenía un restaurante primero, vaya allá. O sea, porque usted se convierte en una bendición o se puede convertir en una maldición. Ese es el viaje de la fe de nosotros. Ahora, Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y Abraham estaba dañando la familia de él. (17) Pero porque ahora, versículo 18. Entonces el faraón llamó a Abraham y dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Versículo 19. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Así que yo la tomé por esposa. Aquí está tu esposa, tómala y pega la vuelta. Este es un chiste de antiguos. Muy bien. Versículo 20. Ahora mira esto. Mira esto. Dice, y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus ¿qué? Ahora escuche. ¿Abraham se quería ir de Egipto? ¿No? Mire el problema cuando usted empieza a prosperar en Egipto, y más si empieza a prosperar de una manera no a la de Dios. Ahora, este era el hombre que Dios había llamado. Ahora, él no se quería ir. ¿Quién fue el que lo sacó? No, ¿quién? ¿El faraón? Pero no, usted me viene a traer problemas acá. O sea, que usted no sea un problema donde llegue. Si usted está trabajando en una empresa y no sea usted el que llega más tarde.
No sea usted el que ponga tantos problemas en la empresa. No sea el que usted se vuelve hasta un sindicalista en la empresa. Diga gloria. O sea, no gloria por ser un sindicalista, sino porque usted tiene que ser el más excelente en la empresa. O sea, Él le ordenó a sus hombres que lo sacara. Ahora, lo echaron. Ahora, Dios nunca ha querido que usted y yo estemos en el mundo. ¿Quiere que le diga algo? Después cuando Jacob hubo hambre en la tierra de Canaán y se acuerda que José se había ido y José les arregló el problema y los mandó a vivir allá en Egipto a una tierra de Gosén y allá duraron 400 años. ¿Dios había pedido que ellos duraran 400 años? No. ¿Y sabe cómo salieron? Porque los estaban esclavizando. O sea, si usted es de los que se amaña mucho en Egipto, ojo porque le pegan la patadita de la suerte. De allá lo saca, porque allá no es donde Dios nos quiere. Entonces dice que lo sacó. Vamos a dejar ese capítulo ahí, ¿le parece? Y el próximo viernes, ¿o alcanzamos algo otro? Bueno, entonces vamos al capítulo 13. Yo los veo muy avivados y eso me da regocijo. Entonces dice, ahora mire, dice, Abraham subió de Egipto con su esposa y con Lot y con todos sus bienes en la dirección a la región del Negev. Entonces Abraham, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? O sea, ¿se acuerda que de Negev fue donde llegó? O sea, volvió a la tierra donde, o sea, ahora dice que subió. Otra vez empezó a creer. Otra vez empezó a incrementar su fe. O sea, no se desanime. Dios, definitivamente usted no me llamó, yo no he podido con este mal genio. Oh Dios, No. Mire a nuestro padre Abraham, la que hizo, y él no se desanimó. Volvió otra vez y se enderezó. ¿Por qué? Porque lo que Dios inició en usted lo va a perfeccionar. Porta pares el que se pare, diga al diablo lo que diga, me resbala, dijo el gomelo. O sea, entonces dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él, su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Ahora, Abraham seguía haciendo las cosas de Dios a la manera de Dios o a la manera de él. A la manera de él, porque se llevó a quién otra vez, a Lot. Otra vez. Y recuerde que usted tiene que soltar, tiene que dejar. Y uno lleva un poco de cosas, hay una maleta detrás, lleva uno el orgullo, uno lleva la necedad, uno lleva la terquedad, ahí, ese es Lot, ahí lo lleva uno. Y Dios dice, suéltelo. No, es que es mi sobrino. Es mi pariente cercano. Entonces dice, 2. Abraham se había hecho muy ¿qué? ¿En qué? Ahora, ¿dónde consiguió la plata Abraham? En Egipto. Ahora, ¿y la consiguió de la manera legal o cómo? ¿No? Ahora, tranquilo que Dios no le va a quitar la plata que usted hizo. Tranquilo. Versículo 3. Desde el Negev, Abraham fue de lugar en lugar hasta regresar al lugar donde había acampado al principio. O sea, volvió donde él debería haber llegado. O sea, volvió otra vez Abraham como a buscar la palabra. Ahora, mire, esto me impresiona, versículo 4. Esto me gusta mucho. En ese lugar había erigido antes un altar y allí ¿qué? Abraham ¿qué? Ahora, vaya un momentico a Romanos. Y algo sucede cuando usted invoca el nombre de Jesucristo. Romanos 10:12. Mira lo que sucede cuando usted invoca el nombre de Jesucristo. Dice, no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor
es Señor de todos y bendice abundantemente. ¿A cuántos? Ahora, ¿qué hizo Abraham? ¿Invocó a quién? Al nombre, dice al nombre del Señor. Aquí dice, no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor, hablando de Jesucristo, y de todos, y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Versículo 13. Mire, porque todo el que invoque el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Invocó al Señor, arregló sus problemas. Ahora, ¿para qué? Para quitarse la condenación. Porque ¿qué tal Abraham como nosotros? A toda hora Abraham, uy, hijo de madre, yo casi hago matar a ese faraón. Y otra al otro día, uy, hijo de madre, y Sara así de la embarrada de las dos. No, él no volvió a acordarse de eso. Y usted lleva 10 años y, Señor, ¿y yo por qué hice eso? Y si no hubiera ido, y yo creo que por eso me está yendo mal. No. Y uno ya pegado al pasado. Y la Biblia dice, de modo que si alguien está en Cristo, las cosas viejas y ahora todas son hechas nuevas. ¿Qué hizo Abraham? Solucionó su problema. Esto es asunto de fe. Esto es caminar. Y las personas que caminan de fe siempre miran adelante. En estos días escuché algo que me dejó, wow. Dice que el Espíritu Santo nos hará saber las cosas que van a. Entonces el Espíritu Santo siempre nos habla ¿de dónde? Del futuro. El Espíritu Santo nunca nos habla de las cosas que ya pasaron. Entonces cada vez que usted venga con el pasado y empiece a chillar, es el diablo. Es el espíritu del anticristo que está ahí recordándole su pasado. ¿Para qué? Para frenarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le hace saber las cosas que van a suceder para que usted siga poniendo la mirada adelante. Diga gloria. Gloria, hermana. Aleluya. Esto es poderoso. Tenemos un Espíritu Santo que es el que nos enseña toda la verdad, que nos guía toda la verdad, pero que nos está proyectando siempre adelante. Vamos en incremento. Un momento en que la gente no cabrá en esta iglesia, gloria. Digamos en incremento, gloria. Digamos el próximo miércoles, cada uno de ustedes trae 2 personas. Pues, no, ¿dónde está la gente? Porque vamos en incremento. Entonces, ahora, después dice, versículo 5, mira esto, versículo 5. Qué pena, no. Entonces Génesis, qué pena, es que me emociono mucho. Génesis 13:5. Ahora, ¿Lot consiguió plata? Sí. Ahora, ¿por qué Lot consiguió plata? Porque la gracia que usted tiene va a hacer que prospere mucha gente que está al lado suyo. Y hay un problema entre los dos, versículo 6, mire esto. La región donde estaba no daba abasto para mantener a los dos porque tenían muchas posesiones, como para vivir juntos, 7. Por eso comenzaron los pleitos entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. O si usted cree que los pastores pelean hoy en día por ovejas, eso es viejo, vea. Que se me llevó la oveja, que estoy bravo porque me quitó la oveja y me la trasquiló y se llevó la lana. Dice, y en aquel tiempo los cananeos, los fereceos y también habitaban allí, versículo 8. Así que Abraham dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos ¿qué? Entonces dígale al que está al lado, entre los dos no deben haber peleas. Diga, somos hermanos. Diga, no está bien que estemos los dos confrontando, teniendo disputas. ¿Sí ve la Abraham? O sea, quiere decir que un hombre de fe es un hombre pacífico. Qué tremendo es esto, es la palabra. Versículo 9.
allí tiene toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Ahora escuche, escuche. Un hombre de Dios es muy justo, no es ventajoso. Abraham hubiera podido escoger la mejor tierra, porque Abraham era el de la bendición. Pero ¿sabe una cosa? Abraham dijo, para donde yo coja me va a ir bien. Porque cuando usted tiene la bendición, a usted le da bien en cualquier parte. Pero cuando es bien ventajoso siendo cristiano, no, hermano, no. Usted tiene la bendición. Escoja, que llévese a ver. Entonces le dijo, allí tienes toda la tierra a tu disposición, por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, ahora recuerde que Abraham había empezado otra vez a tener relación con Dios. Había invocado su nombre, había levantado un altar. Eso no fue que, Abraham, no, eso no sucede así. Eso sucede cuando usted tiene relación con la palabra, cuando usted tiene comunión con los hermanos, cuando usted ora, cuando usted estudia, cuando usted lee, cuando usted predica. Esto no es que, no, hay algo que usted tiene que hacer. Versículo 10. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán era tierra de regadío, como el jardín del Señor, o como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. O sea que Lot se puso a mirar y dijo, mire, esas vegas son las que están buenas. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, o sea que eran unas tierras parecidas como antes de que Dios había destruido a Sodoma y Gomorra, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se. Ahora, ¿quién escogió la tierra? Lot. ¿Quién debería escoger la tierra? Pero cuando usted es un hombre de fe, no se pone a pelear con la gente. ¿Sí ve que Jesús dijo, si alguien viene por la capa, entréguele la capa y entréguele no sé qué más y todo? Túnica. ¿Por qué? Porque usted es el de la bendición. Doce. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán. ¿Dónde se quedó a vivir? Ahora, ¿dónde le dijo Dios que se quedara? En Canaán. Ve que Abraham ya iba enderezando su fe. Ahora, Lot, aunque se había criado con Abraham, no captó eso. Porque él tuvo, y Abraham tuvo que haberle dicho, vámonos para Canaán, porque Dios nos dijo que allá nos iba a bendecir. Lot se fue a vivir en las ciudades del valle, estableciendo su tienda de campaña cerca de la ciudad de Sodoma, versículo 13. Ahora, ¿cómo era la gente de allá? Mala. Versículo 14, y aquí terminamos. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham. O sea que Dios volvió a hablarle ¿a quién? ¿Cuándo? O sea que hay algún Lot de usted y yo que a veces no nos deja oír la voz del Señor. ¿Sí ve que mientras estuvo Lot, el hombre no escuchó? Pero dice, cuando Lot se apartó, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta la vista. ¿Qué le dijo? O sea, mire para dónde, para arriba, porque es que es para donde usted y yo tenemos que mirar. Si usted resucitó con Cristo, usted debería estar mirando siempre para el cielo. Dijo, levanta la vista desde el lugar donde estás, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste y hacia al este y hacia el oeste. Versículo 14, 15. Yo te daré a ti y a tu descendencia, ¿para cuándo? Ahora, le iba a dar ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde?
¿Hasta que qué? O sea que lo que usted llegue a tener es donde su visión alcance a llegar. ¿Y sabe qué es lo que hace que la visión suya se amplíe? El que usted esté declarando la palabra. El que usted esté declarando la palabra. Pare de hablar la palabra y usted empieza a ver que no ve nada. Amén. Esto es el camino de la fe, el viaje de la fe. Y usted va a sortear en esas cosas que tiene que ir dejando. Por eso la Biblia dice, despojándonos del peso y del pecado, corramos con paciencia la carrera de la fe. ¿Quién no estaba dejando correr a Abraham? Lot. ¿Cuál es el Lot que usted y yo tenemos?